¿Te gustaría saber por qué tu gato vomita? Quédate con nosotros y te daré más información. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Santiago Olvera. Soy médico veterinario zootecnista egresada de la Universidad de Guadalajara. Tengo una especialidad en medicina interna y cirugía en pequeños animales. Estos son perros y gatos. Me he profundizado más en el estudio de medicina felina porque es mi pasión. Los gatos son mágicos, son llenos de entusiasmo, tienen su parte independiente, que es normal que sean así. Pero el día de hoy estamos tratando un punto muy importante. Algo que he visto en la consulta diaria principalmente es que, ¿por qué mi gato vomita? Es normal o es común más bien que tú cuando llegues a casa o de repente te despiertas un día por la mañana, ves 1 o 2 vómitos y estos vómitos principalmente dices, ¿por qué está vomitando? Ok, hay 2 grupos importantes principalmente, los que tienen que ver con la parte digestiva y los puntos que tienen que ver con las situaciones que no son específicamente del sistema digestivo. Quiere decir que son secundarios de otros órganos, pero que repercuten a nivel del sistema intestinal, a nivel del estómago, que nos pueden originar estos vómitos. En particular empezaríamos con los digestivos. Habitualmente los gatos tienden a ser unos chaparritos demasiado limpios que se están acicalando todo el tiempo a nivel de su pelaje para retirarse todos esos residuos de pelo que están teniendo o limpiarse todas esas partículas que están suspendidas en él. Por ello, con sus espículas, que son unos pelitos, bueno, unas rugosidades que tienen a nivel de su lengua, se están atorando y se están comiendo ese pelo continuamente. Bueno, este pelo llega al estómago y al momento de que va avanzando poco a poco va a llegar al intestino, lo van a defecar sin mayor problema. Pero ¿qué pasa si ese pelo se empieza a agrupar a nivel de su estómago? Pues este pelo agrupado en su estómago o en el intestino puede llegar a generar que le irrite y por ende él va a hacer el esfuerzo por vomitar. Esto lo llamamos como un vómito fisiológico. Tú vas a notar que tu mascota está de buen ánimo, está comiendo, está tomando bien agua, lo ves como si nada pasara. Es cuando tú no te deberías de angustiar. ¿Cuándo nos angustiamos? Cuando yo notas que este vómito es más constante o cuando empieza a tener un ritmo. Un vómito 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, cada 15 días. Todo este proceso es lo que nos lleva a darnos cuenta de que algo no está bien, que eso no es normal, porque no es normal que vomitemos. Yo no vomito todos los días, entonces ellos tampoco es normal que lo hagan. Otra de las segundas causas que pueden ocasionar estas bolas de pelo es que se pueden atorar en su tracto digestivo y generar algo que llamamos, nuestro segundo punto, cuerpo extraño. El cuerpo extraño es muy común que en mis mascotas, bueno, en mis pacientes lo pueda llegar a evaluar. Básicamente es que tienen vómitos que no cesan, que empiezan a dejar de comer y tienen mucho dolor a nivel abdominal la mayoría de las ocasiones. Entonces, esto es cuando tienes que acudir con tu médico veterinario para que te pueda orientar, para que te pueda decir qué es lo que está sucediendo posiblemente. Cuando pensamos en gatos, es muy común que pensemos en un gatito jugando con su estambre, con su madeja, muy feliz de la vida. Pero cuando se están comiendo estos pedazos de hilos, puede llegar a generar algo que llamamos cuerpo extraño lineal. El cuerpo extraño lineal es cuando se atoran en esas espículas, en esas rugosidades de su lengua, pero el hilo sigue avanzando porque él va a tratar de quitárselo, pero al momento de que trata de quitárselo, se lo traga. Eso no es intencional, simplemente es un accidente. Llega al intestino, pero lo empieza a plegar, lo empieza a hacer hecho un acordeón. Es cuando nosotros posiblemente tengamos que entrar a cirugía. Entonces hay que cuidar mucho estos juguetes que tengamos en casa para evitar que tengamos que tomar un riesgo o hasta cierto punto una cirugía innecesaria. Por punto número 3, y no menos importante, es común que podamos llegar a tener algún proceso de gastritis. Es normal que también, o esperado que algunos gatos lleguen a enfermarse por estrés. Quiere decir que llega alguna visita dentro del hogar, que pueda llegar a venir familiares que no está acostumbrado, porque es un niño que se asusta mucho, pues el tiempo prolongado de ayuno nos puede llegar a generar que
este bebecito empiece a vomitar. Y son esos vómitos amarillentos que a veces podemos llegar a encontrar al momento de pasar por la sala o cerca de la cama donde él le gusta dormir. Y entonces es importante que podamos hacer una pequeña pausa cuando veas ese vómito y decir, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó los días anteriores? ¿Hubo algún cambio? Entonces esto te puede ayudar a saber si puede ser algo emergente, que tengas que ir al doctor. En este caso lo importante es que te tengo que mencionar, no automedicar a tu mascota. Cualquier medicamento que tú digas, por mínimo que sea, es probable que a veces puedan llegar algunas sustancias que le generen una afectación más a nivel de su sistema interno, a sus órganos internos, más que beneficios. Entonces, evitar medicar a nuestras mascotas. Automedicar no es la mejor alternativa. Acudir con tu médico veterinario de confianza, créeme que es la mejor decisión que puedas tomar en estos casos. Por siguiente punto, vamos a manejar los vómitos crónicos. ¿Cuándo es un vómito crónico? Por ejemplo, cualquier proceso de vómito que lleve más de 3 semanas, que esté siendo continuamente o periódicamente, 1, 2, 3 vómitos por semana, nos habla que ya es un proceso que algo está pasando y definitivamente sí o sí necesitas atención médica. Necesitan la orientación de un especialista para que te puedan indicar qué es lo que puede estar sucediendo. Hay un proceso de enfermedades inflamatorias, quiere decir que el cuerpo te genera algunas reacciones dentro del misma mucosa del estómago o del intestino que nos pueden estar generando tanto vómitos como diarreas en algunas ocasiones y que es necesario realizar algunos estudios más profundizantes para poderles ayudar. Nuestro siguiente punto a tratar son las enfermedades sistémicas que pueden repercutir en el estómago, que nos generen vómitos. Entonces, cuando recordemos más bien que los gatos son carnívoros estrictos, esto quiere decir que su porcentaje de ingesta de proteína al día es más elevada en comparación con otras especies. Esto nos indica que el riñón es el que depura estas proteínas y por ello puede llegar a generarse que cuando él sea un paciente geriátrico pueda llegar a desarrollar este proceso. No quiere decir que esto vaya a pasar, es una posibilidad. Por ello es siempre recomendable que cuando tu mascota empiece a tener vómitos regulares, que él esté de buen ánimo pero notes esto, o que está perdiendo peso, o que está tomando mucha agua inclusive, es necesario acudir con tu médico veterinario para realizar algunas pruebas diagnósticas, principalmente unas pruebas de sangre. Si en estas pruebas de sangre evaluamos que hay algunas sustancias o analitos que están elevados, esto nos puede llegar a orientar hacia una insuficiencia renal. Pero ¿cómo el riñón puede generarme una afectación en el estómago? Principalmente es porque las cosas que tienen que eliminar el riñón no lo está haciendo y por ende se están quedando en el organismo de tu mascota y entonces esto puede llegar a generar que haya una irritación de la mucosa gástrica y por ello vómitos. ¿Okay? Habitualmente tú vas a notar que él está comiendo y que se ve aparentemente normal, sin embargo no es así. Entonces cuando veas esta situación es recomendable que visites a tu médico para que puedas darle un seguimiento y estar más tranquilos al respecto. Esta enfermedad habitualmente es en pacientes ya de edad avanzada, pero no es una regla. También otras causas de insuficiencia renal que pueden llegar a presentarse inclusive cuando son muy jóvenes. Por ello es de que nunca hay que quedarnos con la duda de saber si tenemos que visitar al médico. Como segundo punto, en las sistémicas podríamos mencionar pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad inflamatoria a nivel del páncreas, pero no nada más converge en el páncreas, también hay que mencionar que el hígado se puede inflamar y que el intestino también se inflama. Es por ello que hay que tener muchísimo cuidado y atención. Si tu mascota de repente está teniendo mucho dolor abdominal, que notas que su carita es de dolor. Los gatos en particular sabemos que tienen unos ojos grandes, amplios, abiertos, pero cuando cierran sus ojitos y se ven entrecerrados y que se ve como una cara como de angustia, es cuando él puede estar teniendo signos de dolor. Y está agazapado, lo ves acostado, ya no se levanta, ya no quiere jugar. Es cuando debes de ir de emergencia con tu médico veterinario. ¿Okay? En particular, estas recomendaciones que te estamos dando es con la finalidad de que puedas tomar una decisión. ¿Cuándo sí me puedo esperar y cuándo no? Eso es muy importante, ya que es lo que nos va a permitir que podamos actuar de forma pronta o definitivamente es algo que puede esperar un día siguiente. Por ejemplo,
Si tú estás acostado y de repente tu chaparrito está vomitando 1 o 2 veces, pero después ves que se calma, tranquilo, no hay que correr. Si de repente tienes que llegas a notar entonces ahora sí que está teniendo vómitos 3, 4 en un momento corto, ahí sí tienes que ir de emergencia con tu médico veterinario para que te pueda orientar y ver cuál es el trasfondo de todo este proceso. Eso es muy importante y como les mencionaba hace un momento, no hay que automedicar a nuestras mascotas porque a veces eso tiene efectos secundarios más que beneficios. ¿Okay? Un punto que también tengo que tocar muy en fondo con ustedes es que hay algunas intoxicaciones con algunas plantas que los gatos también puedan llegar a tener vómitos. Y estos son la intoxicación por lirios. Todas las plantas derivados de los lirios pueden llegar a generarnos una insuficiencia renal muy aguda. Los gatos son muy curiosos, entonces si nos regalaron un arreglo de flores y en este caso este arreglo está cerca de la ventana y se movió, es algo que le va a llamar la atención, es normal, es una acción esperada porque hay que recordar que los gatos son cazadores natos, les gusta cazar, entonces esas cosas que se mueven les va a llamar la atención y si se lo come es cuando puede llegar a generar una insuficiencia renal muy fuerte. Entonces es cuando debemos de cuidar ese tipo de plantas, inclusive las nochebuenas también pueden irritar mucho su tracto digestivo, entonces evitemos tener estas plantas para evitar que nuestras mascotas corren con algún peligro. Espero haber respondido todas tus dudas. Si en dado caso tienes todavía más inquietudes, con muchísimo gusto puedes visitarnos y con gusto atenderemos a tu menino. En la pantalla estarán pasando nuestros datos, nuestras redes sociales y teléfonos para que nos puedas poder contactar. Estamos ubicados en la colonia Narvarte, es el Hospital Veterinario Animal Health Center, encargados en el bienestar y la salud e integridad de tu mascota. Mi nombre es Jacqueline Santiago, médico veterinario zootecnista, especialista en medicina felina.